¿Sí? La verdad es que cuando me dijeron eso casi me pongo a llorar porque es un tema muy largo, ¿sí? Así que había dos maneras de hacerlo: hacer una clase de 6 horas o hacer una clase de 20 minutos. Así que opté por las 6 horas. Opté por los 20 minutos, ¿sí? Así que, obviamente, como les digo, es prácticamente toda la especialidad, así que obviamente no podemos entrar en ciertos temas. Si tienen alguna duda de algún tema específico, pregúntenme, ¿sí? Si tienen alguna duda. Obviamente no se puede abarcar todo, es muy amplio, ¿sí? Básicamente nosotros, lo único que vemos es eso. Así que, bueno, quiero que se lleven como que lo más importante, o algunos conceptos muy básicos del VIH, ¿sí? Bueno, arrancamos por la virología, por la estructura del virus, ¿sí? El VIH es un virus de la familia retrovirus, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Normalmente un virus pasa transcribe de DNA a RNA, ¿no es cierto? Y el RNA se transforma en RNA mensajero y se distribuye a las otras células. Bueno, en términos generales, sí, tiene la particularidad de que, como es un virus RNA que transcribe a DNA, y por lo tanto, como transcribe a DNA, se puede insertar en el genoma del huésped y, obviamente, por estar acoplado al genoma del huésped, entonces la infección puede permanecer, o más bien la infección permanece de por vida, ¿sí? Por estar acoplado, implementado dentro del genoma del huésped, ¿sí? Bueno, lo que les decía acá, se fusiona con el DNA y eso tiene mucha implicancia en la dificultad de replicación, porque pasa a ser parte del ADN de la persona, del huésped, el virus del VIH. Por lo tanto, cuando la célula se replica, ¿no es cierto? O cuando hay un contacto permanente de célula a célula, ¿no es cierto? Y una nueva integración del DNA, y por lo tanto se va a aumentar. Bueno, va a aumentar la cantidad de virus, ¿sí? El género es el lentivirus, ¿sí? Eso es justamente, bueno, parece chiste, pero no es. Se llama lentivirus porque es muy lento, ¿sí? Tiene un periodo de incubación. Tiene un periodo de incubación muy largo, pero sobre todo tiene la particularidad de que llega a desarrollar, síntomas a muy largo plazo sin tratamiento. ¿Quién sabe cuál es la media de una persona que tiene VIH en desarrollar SIDA? 10 años es más o menos el promedio, ¿no es cierto? Según lo que se veía antes. Bueno, con respecto a la estructura del virus, ¿sí? Hay ciertas cosas que son como muy importantes, particulares, que es bueno que conozcan, ¿sí? ¿Quién de ustedes que son estudiantes saben virología más que yo? ¿Cuál es la diferencia entre un virión y un virus? El virión, si no me equivoco, es el que está reproduciéndose. Sí. Y el virus no necesariamente. Es el que infecta, el que se incorpora al ADN. Bueno, más o menos, sí, bueno, un virus en realidad, claro, hace referencia a la estructura de DNA o de RNA que se incorpora en la célula huésped, ¿no es cierto? Sería como el virus, ¿no es cierto? Sería como el genoma, sería como esta partecita de acá. Y luego el virión en realidad es toda la estructura, ¿sí? O sea, es la estructura, estamos hablando más, entre comillas, anatómicamente del virus cuando hablamos de virión, ¿sí? O sea, un virión y un virus, se usa, como les decía, o sea, un virión, sería esto, ¿no? O sea, toda la célula, la membrana, las copitas, todo eso, y el virus sería como tal, el DNA que se integra en la célula. Esa es la diferencia, ¿sí? Bueno, entonces, con respecto al virus, bueno, ¿qué tenemos acá de importante con el tema de la virología? Bueno, primero, el VIH, ¿no es cierto?, tiene el ARN, ¿no es cierto?, que sabemos que es un virus ARN, y este ARN tiene el RNA produce, ahora vamos a ver, produce 3 genes fundamentales: el GAG, el POL, que es el que codifica las enzimas, que las enzimas principalmente transcriptasa, anversa, proteasa e integrasa, ¿sí? Que son las 3 principales enzimas, que ahora las vamos a ver un poquito. Y luego tiene el gen ENF, que es el que codifica las proteínas GP120 y GP41, ¿sí? Que serían estas de acá. Bueno, ¿por qué tiene implicancia eso? Bueno, acá, como ustedes pueden ver, esta acá la copita, toda la parte de la membrana del VIH tiene la glicoproteína 120, que es la que se encarga de la unión a la proteína CD4, ¿sí? Eso es importante. Recuerden que, bueno, ahora lo vamos a ver, pero CD4, nosotros decimos los CD4. Bueno, los CD4 en realidad no es una célula, ¿no es cierto? El CD4 en realidad es un receptor, ¿no es cierto? Es un receptor molecular que muchas células tienen, ¿sí? O sea, no estamos hablando exclusivamente
de un tipo de células, ¿sí? Eso bueno, lo vamos a ver un poquito después. Y luego está la glicoproteína 41, el GP41, que esta se encarga de la función con la célula que se va a infectar, ¿sí? O sea, se une a la otra célula por medio de la glicoproteína 141 y la 120 es la que se encarga de unirse sobre todo a receptores CD4, ¿sí? Luego, por dentro de la célula tenemos un core, digamos, que es el antígeno P24, ¿sí? Que es fundamental en el tema de diagnóstico, ¿sí? Por eso quiero que recuerden que está el antígeno P24, ¿sí? Bien, ¿qué más les puedo decir? Bueno, como decíamos, ¿no? La infección por VIH sin tratamiento antirretroviral produce a largo plazo, más o menos 10 años de media, un estado de inmunosupresión grave que condiciona la aparición de infecciones y tumores oportunistas, situación que se denomina SIDA, ¿sí? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, bueno, esto es algo que ustedes ya saben, pero tener VIH no es lo mismo que tener SIDA, ¿no es cierto? Es importante a veces recordar esos conceptos. Uno puede estar infectado de VIH, pero no necesariamente tiene SIDA, ¿sí? Eso es una confusión, por ejemplo, de los pacientes. El momento del diagnóstico, ¿no es cierto? Un momento emocional bastante fuerte, ¿no es cierto? Decirles al paciente que tiene VIH, es como que de entrada dice, tengo SIDA. Bueno, es importante explicar, ¿no? Que en realidad, obviamente, si una paciente toma antirretrovirales, nunca va a tener SIDA, ¿no es cierto? Va a tener VIH siempre, pero SIDA no va a tener, ¿no es cierto? Luego hay unos criterios que hablan de qué es, digamos, qué se categoriza como SIDA. La verdad es que esto como que un poquito, en la práctica como que cae un poquito en desuso, ¿sí? Pero bueno, igual se los digo. Son criterios, decía, presentar menos de 200 CD4 o presentar enfermedades oportunistas clasificadas como categoría C, ¿sí? Estas serían como las categorías del VIH, ¿sí? Y categoría C es lo que nosotros en la jerga médica le llamamos enfermedad marcadora, ¿no es cierto? O sea, nosotros si tiene alguna de estas enfermedades, nosotros decimos tiene SIDA, ¿no es cierto? Pero ya no se usa mucho ese término, pero sabemos que esto son enfermedades marcadoras de SIDA, ¿no es cierto? Las más comunes que nosotros vemos, candidiasis de esófago, bueno, miren lo que es, bueno, un montón. Y luego, por ejemplo, miren que, por ejemplo, categoría, ¿cuál sería? Asintomática, que muchas veces nosotros solemos diagnosticar, digamos, en tres contextos. El uno, paciente que ingresa por otra causa, se le pide, ¿no es cierto?, los marcadores inmunológicos y le da reactivo, ¿no es cierto?, pero está asintomático, digamos, del VIH, ¿no es cierto?, digamos, un paciente prequirúrgico, ¿no es cierto?, que se va a operar, le piden VIH y le da positivo. Entonces sería categoría A, ¿sí? Luego otro contexto en el que solemos diagnosticar es en el embarazo, ¿no es cierto? Pues ya saben que por ley se debe pedir VIH en el embarazo también, igual sería categoría A. Y luego, bueno, lastimosamente también tenemos mucho de categoría C que ingresan con una enfermedad marcadora de SIDA, ¿sí? Esta es la categoría de cuando se diagnostica, ¿sí? O sea, una vez se categoriza a los pacientes, o sea, cuando el paciente ingresa por primera vez, el paciente, digamos, debutó con el VIH en categoría C, digamos, pueden decir categoría A y listo, ¿sí? Luego no pasa categoría B a categoría A, no, solo es como un estadio que se usa en el momento del diagnóstico, ¿listo? Luego encima tengo que darles una clase de oportunistas, esa es un embole porque no van a entender nada. Bueno, con respecto a la historia del VIH, sí es interesante la historia del VIH en el sentido de que, bueno, por ahí a alguno le gusta un poco la historia, o la historia de la medicina, que la verdad es que es interesante. Bueno, este es como una mini compendio de toda la historia de la medicina, lo que ha pasado, porque es algo muy reciente, ¿sí? O sea, es una pandemia, ¿no es cierto?, muy reciente que marcó el siglo XX, ¿no es cierto? Bueno, en realidad que todavía sigue marcando el siglo XXI, con la diferencia que tenemos tratamiento, ¿no? Pero bueno, todavía es muy importante. Bueno, miren que acá, bueno, primero se documentó la primera infección por el VIH, ¿no es cierto?, en el 59, pero obviamente no en humanos, ¿sí? Y luego en el 81 hubo, ahora lo vamos a ver un poquito, ¿no es cierto?, los primeros, digamos, el reporte de un cuadro de inmunodeficiencia severa en hombres que tenían sexo con hombres, en el 81, ¿no es cierto? Y luego, bueno, se descubrió en el 83 el VIH como causa de SIDA, bueno, venían aislando diferentes virus, luego se vio que era el mismo, luego siguió avanzando, bueno, miren que, por ejemplo, acá comenzaron los estudios de la acidobudina, ¿no es cierto?, que fue el primer antirretroviral, eso fue en el 87, luego miren acá en el 93 cómo se vieron que esto sigue siendo así hasta ahora, que la presencia de la carga viral es el mayor predictor de evolución a SIDA, es tener una carga viral elevada, ¿sí? Y bueno, luego siguió avanzando, por ejemplo acá descubrieron que 3 antirretrovirales juntos disminuían la replicación del VIH, esto fue en el 96,
Y bueno, luego siguió avanzando. Ahora vamos a ver un poquito, bueno, la última como que la cosa más importante que pasó fue en el 2015 el estudio START, ¿sí? Eso quiero que recuerden, ahora les voy a hablar un poquito de eso, ¿sí? Eso fue en el 2015, ¿está? ¿Conocen algún otro retrovirus? Ustedes que con su amplio conocimiento virológico. ¿Qué decirles? O sea, no todo virus, no todo virus es ADN. Los virus pueden ser ARN también, o no. Por ejemplo, la hepatitis B es un virus ARN. ¿Eso lo convierte en un retrovirus o está dentro de la familia de los retrovirus? No, tiene que tener una retrotranscriptasa para hacer un retrovirus. Claro, tiene que tener estas condiciones que les decía de pasar ADN e integrarse, ¿no es cierto?, en la célula del huésped, ¿sí? Que no pasa siempre. Obviamente hay virus ARN, hay un montón, ¿sí? Hay virus digestivos que son ARN, bueno, hay varios virus ARN, no solo el VIH es un virus ARN, eso no es así. Bueno, hay un virus interesantísimo que es el virus linfotrópico de células T humano, ¿sí? Muy famoso, el HTLV, ¿sí? El HTLV lo descubrieron previo al VIH, ¿sí? Y eso todavía es como el hermano olvidado del VIH, ¿sí? O sea, le dieron mucha bola al VIH, no me pregunté por qué, pero al HTLV no, ¿sí? Y eso es una pandemia igual, causa linfoma de células T del adulto, ¿sí? Y otro tipo, paraparesia hepática tropical también, tal vez escucharon por ahí. Pero bueno, eso es como, esos son los dos retrovirus que causan patologías. Y hay varias especies de esos, pero esos son los retrovirus que causan patologías, ¿sí? Bueno, en realidad hay dos tipos de VIH, ¿sí? ¿Cuáles son? El 1 y el 2. El 1 es el más extendido y el responsable de la mayoría de casos a nivel mundial, ¿sí? Y el VIH tipo 2 es mucho menos prevalente, pero es endémico, sobre todo en el África subsahariana, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, ustedes si se fijan detenidamente en las guías que quisiesen leer de VIH, etcétera, dice diagnóstico y tratamiento del VIH-1, diagnóstico y tratamiento del VIH-1, lee VIH-111. Entonces es como específico del VIH-1, ¿sí? Porque el VIH-2 tiene otro tratamiento y todo, igual obviamente no vamos a hablar de VIH-2 pero para que sepan que existe y que está circunscrito a la región africana, ¿sí? Bueno, volviendo al tema virológico, miren, células CD4, o digamos, células con receptores CD4 hay un montón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los macrófagos, ¿no es cierto? Famosas células que toman nombres dependiendo de dónde están, ¿no es cierto? Son células con receptores CD4, ¿sí? Y los linfocitos T también son células productoras CD4, ¿sí? Pero la diferencia entre las dos es que tienen como correceptores, o sea, tienen una copita, ¿no es cierto? O sea, el receptor CD4 tiene como una copita y ese correceptor puede ser el CXCR4 o el CSR5, ¿sí? ¿Por qué es importante esto, sí? ¿Por qué? Porque cuando el VIH en un principio tiene una predilección muy importante para el correceptor CCR5. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la persona se infecta o en la primera etapa de la enfermedad, el VIH va a atacar primero ¿qué? Los macrófagos, ahora vamos a ver por ese tipo de células, pero macrófagos, etcétera. O, para que les quede como un concepto más redondo, no va a atacar en un principio los linfocitos TCD4. ¿Por qué? Bueno, no tienen el correceptor. Porque no tienen el correceptor, ¿no es cierto? El correceptor es CXCR4, que eso en ese momento no le gusta, ¿sí? Y luego, posteriormente, la afinidad del VIH va a cambiar y va a comenzar a infectar principalmente células con correceptor CXCR4. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con los CD4? Van a bajar. Va a comenzar a deplesionar, ¿sí? Bueno, miren, este es un artículo hiperhistórico del 10 de diciembre del 81, cuando fue reportado, neumonía por neumocistis carinii y candidiasis mucosa en hombres homosexuales previamente sanos. Este fue el paper, miren, por eso es tan importante y tan bueno. Vieron que cuando uno quiere publicar por alguna cosa, no sé, para pasar a la fama o algo por el estilo, o necesita un punto para alguna cosa, o hacer hoja de vida, ¿qué es lo primero que uno piensa en publicar? Un caso clínico, entonces la típica, un caso clínico, bueno, que parece cualquier cosa, uno como que no tiene muchas ganas, pero a veces cosas tan importantes como esto pasan a raíz de reportes de casos clínicos, ¿sí? Todo comenzó con un reporte de caso clínico de esto, ¿sí? De pacientes homosexuales que habían tenido relaciones entre ellos y todos tenían neumocistis. Bueno, el tema de neumocistis carinii, eso cambió, ahora obviamente como se comenzó a estudiar más, se determinó que ahora ¿cómo se llama neumocistis? Muy bien. Porque el de carinii quedó como exclusivo de los roedores, ¿sí? Pensaban que era el mismo, pero bueno, se vio que era diferente, ¿sí?
Bueno, entonces a partir de acá como que se encendieron las alertas y bla, 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 y comenzaron a estudiar todo, bueno, y fueron a dar con el VIH, ¿sí? Bueno, este sería como el ciclo replicativo del HIV. Voy a aprovechar un poco para hablarles, obviamente voy a tocar muy por encima del tema de tratamiento, porque es un capítulo aparte, obviamente, pero bueno, ahora que voy a tocar cómo es el ciclo replicativo, ahí les voy explicando un poquito dónde actúan los fármacos, ¿sí? Que es el objetivo de esta diapo. Bueno, aquí está el virión, ¿no es cierto? Ya aprendimos lo que es un virión. Miren acá como la glicoproteína 120 se une a los receptores CD4 que tienen todas, pero también a los correceptores, ¿no es cierto? Que ya hemos visto, CSR5, CXR4. Posteriormente ingresa, ¿no es cierto? Miren que aquí ya ingresa solo el antígeno P24, ¿sí? ¿Se acuerdan que era estaba en esta membranita del core, del núcleo? Y bueno, ingresa, ¿no es cierto?, el ADN, ¿no es cierto? Y una vez que ya está suelto, digamos, dentro del citoplasma, ¿qué sucede? Sucede la transcripción inversa, ¿no es cierto? ¿Qué sería esto? Porque ya habíamos dicho, pasar del ARN a ADN, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá, miren, es donde actúan los inhibidores de la transcriptasa inversa, que es un tipo de antirretroviral, ¿sí? Luego hay inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa y no nucleosídicos de la transcriptasa inversa, ¿sí? Pero los dos actúan acá, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Bien, vamos. Sí. ¿Este tipo de fármaco puede llegar a afectar la célula humana o no? ¿Solo específico para el virus? Lo que pasa es que el fármaco inhibe la transcriptasa inversa, que eso solo lo hace el virus, no lo hace nuestra célula. Claro, nosotros no tenemos esa enzima, la tiene el virus, ¿sí? La transcriptasa inversa. Luego se genera una copia, ¿no es cierto?, ADN del genoma, y esa copia de ADN del genoma, ¿qué hace? Ingresa al núcleo de la célula huésped, y se integra, ¿no es cierto? Se integra, lo habíamos dicho, se integra el ADN de la célula huésped, ¿no es cierto? Este paso de la integración, habíamos dicho que eran 3 enzimas importantes, ¿no es cierto? La una, ya la dijimos, la transcriptasa inversa, luego la segunda es la integrasa. ¿Qué es lo que hace la integrasa? Integra el DNA. Por cierto, le pusieron nombres lógicos, ¿no? Porque no siempre es así. Se integra, ¿no es cierto? Entonces acá actúa otro tipo de fármacos que son los inhibidores de la integrasa, ¿sí? Que ahora son, para que les vaya quedando, digamos, porque les vamos a preguntar las dosis, para que les vaya quedando los inhibidores de la transcriptasa inversa, 2 de estos, y los inhibidores de la integrasa son los fármacos de primera elección ahora, ¿sí? O sea, digamos, los que cubren esos 2 primeros pasos. ¿Está? Bueno, luego se integró y luego existe la transcripción, obviamente, del ADN, como sucede con todos los virus. ¿Y qué pasa? Sale ¿saben los genomas de ADN? Y comienza a haber, actúa una enzima que se llama la proteasa. ¿Qué es lo que hace la proteasa? Corta en pedacitos ese ADN, lo va cortando así en pedacitos, y para que se formen muchos de estos nuevos genomas, digamos, muchos de estos nuevos genomas de virus, y usando la membrana del huésped se forma un nuevo virión, ¿sí? Entonces acá donde en esa parte donde le digo que corta así en pedacitos del ADN, es donde actúa otro tipo de fármacos que son los inhibidores de la proteasa, ¿sí? Que se usaba hace un buen tiempo, ¿sí? Todavía se usa, pero antes se usaba más. A ver. Estamos en clase, ¿sí? Sí. No te sabía. Luego hay otro tipo de fármacos que quedan como afuera de este ciclo replicativo, que son los inhibidores de la fusión, o sea, los que evitan que el virus se fusione con la célula, que es el enfuvirtide, y hay otros fármacos que actúan en los correceptores, ¿sí? O sea, en CSR5 y CXR4. Una ¿sí? pregunta. ¿Sí? ¿Los inhibidores de la fusión entonces actuarían sobre... ¿Los inhibidores de qué? De la fusión. Sí. Actuarían con CSR4 y el correceptor, entonces. Sí. Lo que pasa es que, a ver, la unión de la GP120 a los CD4 y eso es una parte, o sea, digamos, de la unión de los receptores, pero la fusión de la célula se hace referencia como tal a la incorporación. Claro. Entonces, no actúa como tal en los receptores, actúa
directamente, digamos, sobre la membrana. Sobre la membrana, sí. Ah, claro, porque yo entendí que para poder fusionarse primero se tienen que reconocer y después fusionarse. Por eso Claro, sí, sí. Yo pensé que actuaban a ese sí, nivel. Sí, porque a nivel inhibidores de receptores como tal, hay otro tipo de fármacos, Okay. ¿sí? ¿Por qué salió así? Es que esto tiene... Bueno, miren, ¿cuáles son las células que pueden infectar el VIH? El VIH no infecta exclusivamente linfocitos TCD4, ¿sí? Infecta miren, todos los que tienen receptores TCD4 son los helper, que son los linfocitos TCD4, los monocitos, macrófagos, la microbia del sistema nervioso central, las células dendríticas, ¿no es cierto? Y luego hay otros que miren que no tienen receptores TCD4, las células de Langerhans, astrocitos, oligodendrocitos, células endoteliales, células colorectales, cervicales uterinas, células retinales. Bueno, en definitiva, acá hay otro también, bueno. Lo que decíamos, ¿no? Le infecta a los que tienen con receptores CD4, CD4 y los del sistema monocítico macrófago, que ahora se llama sistema mononuclear fagocítico. Sí. Son otro tipo de células, pero bueno, esto ya lo vimos, ¿cierto? Bueno. Bien. Hasta ahí más o menos claro, bueno, cómo funciona el virus, está bien. Ahora vamos un poquito con la epidemiología, ¿sí? Igual muy cortito. ¿Cuáles son las estadísticas mundiales del VIH? Esto es de ONU-SIDA, ¿no es cierto? Este año 39 millones de personas viven con VIH, un número muy importante. 1.3 millones de personas se infectaron en el año pasado. 630.000 personas murieron de enfermedades relacionadas al SIDA en el 2022. 30 millones, digamos, accedían a terapia antirretroviral en el 2022, o sea, una buena parte, 10 millones de personas no estarían recibiendo antirretrovirales, ¿no es cierto? Y bueno, desde que comenzó la pandemia son casi 100 millones de personas las que se han infectado, ¿sí? Este es, digamos, el boletín, el último boletín de diciembre del año pasado con respecto a Argentina, o sea, a nuestro país, en el cual, ¿qué podemos ver acá? Bueno, más o menos aquí en Argentina para el año 2020, que son las últimas estadísticas que se hicieron, digamos, a nivel nacional, son 140.000 personas las que viven en el HIV. De esas, se estima que hay 140.000, ¿sí? Con las estimaciones de esas más o menos el 83% conocen su estado serológico y el 17% no, ¿sí? Miren la mediana de edad del diagnóstico, 35 años en mujeres, 32 en hombres y en transexuales 30 años, ¿sí? La prevalencia es mayor en transgéneros igual, pacientes homosexuales, hombres que tienen sexo con hombres y trabajadores sexuales, un 2%, que no es bajo, ¿sí? La mortalidad ha ido bajando, pero todavía la mortalidad por SIDA sigue siendo alta, 2.81 en general. Y bueno, miren, en total, digamos, en tasas de habitantes, obviamente, miren que esas tasas de VIH por cada 100.000 habitantes, uno diga, bueno, en Buenos Aires no estamos tan mal, pero bueno, es cada 100.000 habitantes, obviamente, es epidemiología, ¿no? Al ser un sitio mucho más densamente poblado, la prevalencia disminuye, ¿no es cierto? Disminuye porque no es lo mismo tener, si tenemos una población de 2 personas y uno está infectado, sería el 50%, ¿no es cierto? Acá sucede eso, por ejemplo, miren, en Jujuy es la que tiene la más alta tasa, ¿sí? 39.2. Pero también, como les digo, eso tiene mucho que ver con la cantidad de habitantes. Miren, Tierra del Fuego también le da 25.7 y en Buenos Aires 7. O sea, no es que es por la densidad poblacional, ¿sí? Y luego, en cuestión al diagnóstico, bueno, igual en la parte del NOA es donde más está el tema del diagnóstico, ¿sí? Bueno, la transmisión, no voy a entrar mucho en este tema porque, bueno, creo que ya lo saben, la principal vía de transmisión hasta ahora es principalmente por vía sexual, ¿sí? También existe transmisión por sangre, hemoderivados, drogas endovenosas, por transmisión ocupacional, ¿no es cierto? Los famosos pinchazos de los recientes de primero, ¿no es cierto? Y la transmisión materno-fetal, ¿no es cierto? Es muy importante esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es básicamente lo que impide, de cierta manera, que haya un control o digamos que podamos detener la pandemia de VIH, ¿sí? Porque, bueno, a ver, cuando uno se infecta de VIH, tiene una carga viral muy alta, ¿sí? En el periodo agudo, ¿sí? Ahora creo que vamos a hablar un poquito de eso, pero bueno, en el periodo agudo, cuando uno se infecta, uno cursa un periodo agudo de VIH, ¿sí? Que la mayoría de veces es asintomático, ¿sí? Pero hay veces con los que uno sí tiene síntomas, tiene fiebre, adenopatía, rash cutáneo, ¿cierto? Es lo que llamamos el VIH agudo, ¿sí?
Pero cuando la persona tiene el VIH agudo es donde tiene la carga viral más alta, ¿sí? Por lógica. Si tiene la carga viral más alta, ¿creen que hay más o menos contagio? Más contagio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría de contagios, como ustedes acaban de decir, suceden en el periodo agudo de la enfermedad, ¿sí? Y en el periodo agudo de la enfermedad, ¿ustedes creen que la persona sabe o no sabe que tiene VIH? No sabe, ¿no es cierto? Entonces, este es uno de los grandes problemas, que cuando nosotros diagnosticamos el VIH ya se diseminó, por así decirlo, ¿sí? Eso es un gran problema, ¿sí? ¿Y qué pasa también? El tema del embarazo, ¿sí? Que también en el embarazo el diagnóstico es muchas veces ya cuando, digamos, a veces en la parte final del embarazo, etcétera, hay riesgo de transmisión materno-fetal, ¿no es cierto? Y luego hay otro tema que es el que el VIH también tiene una importante transmisión por vía de lactancia materna, ¿no es cierto? Ese es otro tema importante también que nos impide, obviamente, erradicar la enfermedad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que aumentan en la transmisión sexual? Sí, la carga viral elevada, lo que les decía, ¿no? Prima infección, estaría basado también, obviamente, con el paciente no toma los antirretro, aunque ya esté en una fase, digamos, de SIDA, se entiende que tiene una carga viral alta, puede haber contagio, sí, pero en ese momento no está tan bien como para, digamos, contagiar a otras personas, ¿sí? Luego, las relaciones sexuales anales son las que mayormente producen el contagio, ¿sí? Tener una infección de transmisión sexual en ese momento por el tema de la vulneración de las mucosas también aumenta la transmisión de VIH. ¿Sí? Tener una infección oportunista en curso, la menstruación también, obviamente, porque hay un mayor contacto con la sangre. ¿Y cuáles son las que disminuyen? Carga viral, bueno, eso ya lo vamos a ver que no solo disminuye, con el uso del preservativo también disminuye, los espermicidas que podrían tener utilidad, bueno, eso está en duda, y la circuncisión también, eso se determinó que es un factor protectivo de la transmisión de VIH, ¿sí? Esto es una tablita de la guía de la SADI en realidad es del capítulo de profilaxis post-exposición. Creo que cuando uno se pincha, o sea, bueno, puede haber profilaxis post-exposición. ¿Qué significa profilaxis post-exposición? Si tenés contacto con el virus, tenés hasta 48 horas. Sí, hasta 72 en realidad. Hasta 72 horas para tomar antirretro y bueno, eso impediría, ¿no es cierto?, la infección de la persona, ¿sí? Obviamente hay accidentes, digamos, hay profilaxis post-exposición laboral y no laboral. O sea, laboral es, como les digo, sí. ¿Y es efectivo esa profilaxis? Sí, claro, es muy efectivo. Bueno, ahora les explico por qué, ¿sí? Pero sí, es efectivo, o sea, obviamente, bueno, ahora les explico bien eso, pero bueno. Y luego hay profilaxis post-exposición no ocupacional, digamos, también hay pacientes que que tuvieron una relación sexual, o en caso de abuso también, ¿no es cierto? Ahí también está indicado dar una profilaxis para impedir que la persona se infecte de VIH, ¿sí? Miren, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, miren, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo? Miren, el riesgo es mucho menor del que uno piensa, digamos, en el sentido de que, miren, por ejemplo, la típica que es cuando se pincha haciendo un procedimiento con un paciente VIH, digamos que está internado con una neumocistosis de 8 pedazos, se pincha, el típico, ¿no es cierto? Siempre se pincha. Y en ese caso sería, el riesgo de infección es de 0.3 a 0.5, o sea, no es tan alto, ¿sí? Pero miren que ahí está recomendado dar profilaxis post-exposición. Cuando, por ejemplo, hay veces que salta una mínima gotita al ojo, si es mínima y se puede lavar, etcétera, en ese momento, miren que el riesgo es menor a 0.09%, o sea, casi que nulo, ¿sí? Ahí no estaría recomendado. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, lo que pasa es que de entrada, si es, digamos, una sola exposición, es muy poca la probabilidad de infección por una sola exposición, porque les digo, estamos hablando de valor. Por ejemplo, miren, relaciones sexuales anales, que es el más alto, ¿no es cierto? El que les decía es 3% el contagio, o sea, no es tan alta. Obviamente, ¿cuál es el tema con los hábitos sexuales? Que no es una sola exposición, ¿no es cierto? Hay muchas exposiciones repetidas, entonces el riesgo obviamente se dispara, ¿no es cierto? Pero entonces, obviamente, cuando tú le das antirretrovirales a un paciente con un riesgo que es de 0.09 y encima le das antirretro, obviamente ya pasa, o sea, de lo que es 0.09 pasa prácticamente a 0, ¿sí? Entonces, una confusión de las cosas. Bueno. Entonces sería más que nada porque hay bajo riesgo. No, o sea, lo que pasa es que pues eso lo vamos a ver después, pero los antirretrovirales también tienen una función en cuanto a la prevención de que el paciente se infecte, o sea, también
Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Hay otro, eso ya hablamos de profilaxis post-exposición, ¿no es cierto? Que sería lo que le dicen PEP. También ahora es un esquema que salió con el 2015, hay una cosa que se llama PrEP, que significa profilaxis pre-exposición. La profilaxis pre-exposición es que vos tomes antirretrovirales para prevenir infectarte, ¿sí? Y eso está indicado, por ejemplo, en principalmente parejas serodiscordantes. O sea, cuando le diagnostican a la chica o al chico, le diagnostican HIV, le hacemos la serología a la pareja y la pareja no es HIV, ¿sí? Ahí uno puede darle antirretrovirales a la pareja y eso impide la infección, ¿sí? Bien. Bueno, para recordar, ¿cuáles son los materiales con capacidad de transmitir VIH? Sangre, semen, fluido preseminal, fluidos vaginales, la leche materna, órganos y tejidos, obviamente cuando hay un trasplante, obviamente sea líquido amniótico, cefalorraquídeo, pleural, articular, pericárdico, cualquier otro fluido corporal que podría contener sangre. Entonces, lo que no contagia, digamos, para los pacientes, decirles que tomar mate, abrazarse, darse un beso, etcétera, no existe contagio de HIV por estas vías, ¿sí? Bien, con respecto a esto ya lo vimos un poquito, la historia natural del VIH. Bueno, en el momento en el que, digamos, ustedes pueden ver cómo acá en el VIH agudo hay una alta carga viral, ¿no es cierto?, en un principio, que como les dice está asociado a la transmisión, y en un principio hay un descenso de CD4 transitorio, ¿sí? Luego los CD4 se van a recuperar, la carga viral va a bajar un poco, pero se va a mantener alta, ¿sí? Y los CD4, cuando ya pasan, como les digo, hasta años, es cuando los CD4 se comienzan a deplesionar y puede volver a subir la carga viral, que esto ya sería, digamos, esta parte de acá sería en estadio SIDA, ¿no es cierto? Carga viral alta, CD4 bajos, y por lo tanto, obviamente, la respuesta inmune también baja, ¿sí? Esto para que recuerden, sí, bueno, esto no lo voy a leer esto mucho, pero recuerden, sí, capaz que les preguntamos en el examen, la carga viral es el principal factor de progresión a tener SIDA, ¿sí? Eso recuérdenlo, ¿sí? Si les preguntamos cuál es el principal factor de progresión a SIDA, es tener una carga viral alta, ¿sí? Vamos a pasar al diagnóstico, ¿está? Bueno, primero el diagnóstico, digamos, hay dos estadios, ¿sí? Como les decía, o hay dos maneras. El tema del VIH agudo, que es un paciente que viene con fiebre, que es el signo más frecuente, que puede tener adenopatías, lesiones orales también, puede tener un exantema cutáneo. También se habla mucho, que eso nunca lo hemos visto, de una meningitis aséptica, que en la cual el físico químico tiene pleocitosis linfocitaria, también afectación de pares craneales. Y luego hay un pequeño porcentaje de los pacientes que tienen VIH agudo que deterioran, o sea, se agarra un oportunista, una cosa así, que digamos que como que los lleva al SIDA en ese momento, ¿sí? Pero eso es un mínimo porcentaje. Yo les dije que la mayoría de veces los CD4 se recuperan, ¿no es cierto? Bueno, hay veces que eso no pasa porque no pasa y puede desarrollar esto, ¿sí? Pero bueno, entonces, más o menos sería como, ya tuvieron la clase de síndrome mononucleosiforme, ¿sí? ¿No es cierto? Sería un síndrome mononucleosiforme, ¿no es cierto? Lo que presentaría en el H agudo es una de las causas de lo que descartar, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos al diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica serológicamente? Si estos son los algoritmos más recientes del Ministerio de Salud, ¿cuáles son los escenarios más comunes? Lo primero es que el paciente se haga un test rápido, ¿sí? Recuerden que el test rápido al final es una ELISA, ¿sí? Porque una ELISA es una reacción antígeno-anticuerpo que está visualizada por medio de inmunocromatografía, ¿no es cierto? Entonces es una ELISA, ¿no es cierto? Entonces un test rápido, tanto como una ELISA de cuarta generación, son ELISA ambos, pero bueno, normalmente el paciente puede venir o puede hacerse un test rápido en los lugares donde se hace el test rápido y le viene positivo. ¿Qué es lo que...? Entonces ahí estamos hablando de un positivo preliminar para HIV1. Entonces se sugiere que se haga una segunda prueba, ¿no es cierto? Que por lo regular hacemos una ELISA en suero, ¿no es cierto? Una ELISA de cuarta generación y con eso como que definiríamos, ¿sí? Pero tomen en cuenta que las pruebas rápidas han evolucionado mucho y son 99% sensibles, o sea, por eso se habla de positivo preliminar, o sea, de hecho, como que lo mejor es ya decirle al paciente que le dio positivo, que es 99% seguro que es positivo, pero que hay que hacer un estudio adicional como para quitar ese 1%, pero que ya sepa que es 99%, ¿sí? O sea, no le digan al paciente, ustedes trabajan en algo terapia, no le digan al paciente, le dio positivo, pero quédese tranquilo que seguro le va a salir negativo el segundo, ¿sí? Bueno, ese es un escenario, ¿sí? ¿Cuál es el segundo escenario? Que es el que que por lo regular usamos acá en el hospital. El paciente le hacemos una ELISA de cuarta generación. Ahora vamos a hablar un poco del tema de las generaciones de los ELISA, ¿sí?
Y si le da positivo, nosotros directamente le pedimos la carga viral, ¿sí? Que es lo que nosotros usamos ahora de manera confirmatoria. Ustedes capaz, no sé si esto lo vieron antes, pero antes se hablaba mucho del tema del Western blot, ¿sí? El Western blot ya no se usa, ¿sí? Eso es otro concepto importante, ¿sí? El Western blot ya no se usa como un test confirmatorio, ¿sí? Ahora les explico por qué. Lo que se usa ahora como test confirmatorio es la carga viral, ¿sí? ¿Qué es la carga viral? Es una PCR, ¿no es cierto? Una reacción cadena de polimerasa que cuantifica la cantidad de RNA del virus en sangre, ¿sí? Entonces, digamos, si el paciente tiene un ELISA positivo, o también se puede pedir, ¿no es cierto? Por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho, también hay médicos muy lúcidos de la atención primaria que tienen un test rápido positivo y le van a pedir una carga directamente y nos lo manda ya con la carga. Esto está bien, porque también es un test confirmatorio y nos adelanta un montón tener la carga, ¿sí? Bueno, entonces nosotros pedimos la carga y la carga va a venir el número de copias expresada en logaritmos, ¿no es cierto? ¿Qué es un logaritmo? Por eso estudiaron medicina, ¿no? Porque no saben lo que es un logaritmo. Bueno, entonces, el logaritmo es una manera de expresar exponenciación, ¿no es cierto? Hay logaritmo de 10, acá lo expresa el logaritmo de 10, ¿no es cierto? Bueno, entonces, entonces nosotros pedimos con la carga y la carga nos va a venir positiva, eso ya es como confirmatorio, ¿no es cierto? Están viendo directamente el virus, ¿no es cierto? Y luego hay otra posibilidad, ¿no es cierto? Voy a tratar de hacerles pensar, a ver si... si ustedes le piden una carga viral, tiene un ELISA positivo, sí. Carga viral negativa, ¿qué pensarían? Porque es muy rápido también por ahí la infección y no lleva replicación. No, que está en una ¿Cómo? deprimido. Bueno, sería más o menos lo mismo lo que está hablando usted de latencia, ¿no es cierto? Bien. ¿La carga viral desde qué momento creen que es positiva? Desde que es agudo. Desde el primer momento, ¿no es cierto? La carga viral, ahí no estamos hablando de anticuerpos. Ah, o sea, ya sé. Lo vimos en micro. Que son muy poquitos pacientes que generaron resistencia a la infección por el VIH. Ellos van a tener carga viral positiva, ¿sí? ¿Cómo sabes que tienen? Hay un tipo de pacientes que se llaman que se llaman controladores de lead, ¿no es cierto? Esos. Que controlan la carga, pero ellos tienen positiva la carga viral, pero no nunca se contagian, pero y está indicado darles antirretro. Pero ellos no, a ver, me estoy expresando mal. Los pacientes controladores de lead, bueno, no sé por qué esto ya como que está saliendo de control. Los controladores de lead tienen la carga viral positiva, sí, pero ellos nunca llegan a desarrollar estadio SIDA, ¿sí? Y a ellos es una de las causas de pedirle Western blot, ¿sí? Porque les va a venir la carga viral negativa, o sea, es lo que tú dices, el paciente se infecta, controla la carga, ¿sí? Controla la carga, no tiene carga viral detectable, pero tiene los ELISA positivos, ¿no es cierto? Y ustedes le piden un Western blot, y ese Western blot les va a dar positivo, ¿sí? Ese sería un caso. ¿Sí? En ese caso se usa Western blot. En ese caso se usa Western blot, o sea, digamos, no es que no se usa, antes se decía que se usaba siempre para confirmación, no se usa más. Pero para esos casos. Para el controlador de lead es un caso, ¿sí? Y bueno, otro caso es el VIH-2, ¿no es cierto? Claro. Si les viene VIH, ¿por qué? Porque nosotros en la PCR ve la carga viral del VIH-1, ¿no es cierto? Entonces, si nos da negativa la carga viral con ELISA positivo, por ahí puede ser un VIH-2, ¿no es cierto? Que eso habría que mandarlo al Malbran para ver, ¿sí? Los controladores de lead tienen carga viral negativa, pero con ELISA positivo y Western blot positivo, ¿sí? Pero igual ellos tienen que recibir antirretroviral, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que el Western blot, bueno, bueno, vamos, estos son, con este espacio, sí. ¿Por qué entonces sería carga viral negativa? O sea, ¿Quién es? ELISA positivo y carga viral negativa. Sería porque recién está... ¿Qué es un ELISA? Es el estudio de anticuerpo antígeno. Sí, entonces, ¿qué es lo que te ve el ELISA? El ELISA te ve los anticuerpos, ¿no es cierto? Te pueden ver ambas, pero te ve antígenos y anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, una persona que tiene VIH va a tener siempre anticuerpos contra el VIH. No. Sí, anticuerpos tienen, ¿no es cierto? Porque ustedes diagnostican por medio de una ELISA.
pero esos anticuerpos no son efectivos, ese es otro tema, ¿sí? O sea, los anticuerpos no son efectivos como para erradicar la enfermedad, pero obviamente hay una defensa, hay una respuesta inmunológica contra el VIH y por lo tanto cuando ustedes diagnostican hace un test rápido, lo que están viendo es IgG o anticuerpos contra el HIV, o sea, anticuerpos tienen. En cambio, en el caso de la carga viral, ustedes no están viendo anticuerpos, están viendo el virus. Entonces, cuando ustedes le dan tratamiento, por ejemplo, a un paciente, el paciente llega a estar indetectable, o sea, la máquina ya no encuentra el RNA del virus, pero los anticuerpos obviamente siempre los va a encontrar, siempre va a estar presente, entonces va a tener el ELISA positivo y la carga viral negativa. ¿Tenías una pregunta? ¿No? Bueno, el tema... ¿El PCR también se podría usar en cambio de bot? ¿No? ¿Qué PCR? ¿De qué PCR hablamos? El PCR no sé, de la carga viral. Claro, o sea, a ver, la PCR es lo que les estoy hablando. La carga viral se hace por medio del PCR, ¿sí? O sea, la PCR se usa para... O sea, la carga viral se hace por medio de la PCR, ¿sí? En general, los médicos tenemos un problema con métodos diagnósticos, ¿sí? O sea, nunca llegamos a entender bien qué es lo que está haciendo la máquina. Si quieren hacerse un favor algún día, vayan a hablar con un bioquímico o hagan una guardia. De verdad que eso les va a cambiar la vida. Si ustedes van a hablar con alguien que haga eso, no médico, porque los médicos no sabemos eso, ¿sí? Lo usamos, pero no entendemos bien cómo funciona cada método y qué es lo que nos está el resultado de cada método, ¿sí? Entonces, ustedes, es un buen consejo si tienen algún amigo bioquímico, etcétera, que entiende qué es la PCR, qué es la ELISA, todo, pídale que les explique porque les va a ayudar mucho a entender qué es lo que, incluso la fisiopatología de las enfermedades, ¿sí? Para hablar un poquito del ELISA, eran 36 diapositivas y ya son las 11 de la mañana, miren si hacía más, y recién vamos en la 20. Bueno, ELISA hay de muchas generaciones, ¿sí? Miren ¿por qué fue cambiando esto? Pasando al tema de la latencia. ¿Por qué fue cambiando esto? Porque miren que con respecto a los días de exposición, aquí estamos hablando más o menos, se decía que 30, 40 días era el tiempo, creo que hablamos de la ventana, en el que un paciente, ustedes les podía venir, porque a veces hacían los test y decían negativo, puede estar en ventana, siempre se decía puede estar en ventana, puede estar, hasta ahora sí puede estar en ventana, puede estar en ventana. Pero miren que la lista de cuarta generación, prácticamente que quitó el periodo de ventana, ¿sí? Estamos hablando de un periodo de 7 o 10 días de ventana, o sea, es nulo, ¿sí? Es muy poquito. ¿Por qué? Porque una ELISA de cuarta generación, que es el que se usa actualmente, no solo ve los anticuerpos, la IgG, sino también ve el antígeno P24. Estamos viendo antígenos y anticuerpos, ¿sí? Entonces, este antígeno ya a los 7 10 días ya lo podemos ver. Entonces, bueno, el mensaje es al día, pues que vayan viendo cómo, conforme fue aumentando el diagnóstico, fue disminuyéndose el tiempo de ventana, ¿sí? Pero te digo que se utilizaba de primera generación y no después de cuarta, porque directamente no... No. Lo que yo dije acá decís. Sí. Lo que yo dije es que se usaba un test, que es el test rápido, que hay de primera, segunda, tercera y cuarta. También hay test rápidos de cuarta generación, que ven el antígeno P24. Pero ahora se usa el ELISA que usamos de suero, es de cuarta generación, entonces casi agarramos a todos. ¿Se entiende? Sí. Voy a comenzar a andar un poquito más rápido, ¿sí? Por respeto a ustedes, porque se nos va a ubicar. ¿Cuándo iniciamos la terapia antirretroviral? Esto es algo que cambió, ¿sí? Antes nosotros esperábamos que los CD4 bajen, o sea que el paciente tenga menos de 300, 350 CD4 y se iniciaba la terapia antirretroviral. Esto cambió a partir de un estudio que se llama el estudio START, ¿sí? El estudio START es un estudio del 2015 que demostró que los pacientes, que el inicio inmediato de terapia antirretroviral impedía la progresión a futuro de SIDA en todos los escenarios, ¿sí? Entonces, a partir del 2015 se cambió el enfoque y siempre todos los pacientes, independientemente de la cantidad de CD4 que tenga, tienen que iniciar antirretrovirales lo más pronto posible, ¿sí? Es otro concepto muy importante que quiero que recuerden, ¿sí? Este es el estudio START que se hizo a nivel mundial con pacientes de todo el mundo. Nuestro hospital participó en el estudio START, pusimos pacientes y está ahí en New England, si lo quieren ver. Nosotros pusimos pacientes, digamos, con unas instituciones de Argentina para ver si en realidad beneficiaba o no. Antes, como les digo, se esperaba, ¿sí? Las metas de la OMS, ¿cuáles son? El 90-90-90, ¿no es cierto? Quiere decir que el 90% de las personas que tienen HIV conozca su estado serológico, que el 90% reciba tratamiento antirretroviral y que el 90% tenga una carga viral indetectable, porque hay un concepto muy importante, lo digo rápidamente, que es el indetectable intransmisible, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona que tiene HIV tiene carga viral indetectable de manera sostenida, no contagia por vía sexual, ¿sí? Entonces,
esto tiene mucha importancia en el término de las parejas para tener un bebé, ¿sí? Antes, prácticamente, si uno de los dos tenía VIH, ya prácticamente que se podían ir olvidando de tener hijos, digamos, de la manera natural, ¿sí? Sino que, y esto cambió y ahora las personas que tienen VIH, que están indetectables, pueden tener relaciones sexuales sin preservativo, sin riesgo de contagio a la pareja, quedarse embarazadas y tener el bebé por vía vaginal, ¿sí? O sea, todo normal, ¿sí? Recuerden eso. Bueno, esto muy rapidito, los antirretrovirales ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Hay inhibidores de la integrasa, de la transcriptasa inversa, inhibidores de la proteasa. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Esto lo vamos a saltar. Bueno, miren cómo fue avanzando, ¿no es cierto? El AZT, que fue el primero, del 87 hasta acá. El Dolu, que salió en el 2013, que es un fármaco maravilloso, que es el que usamos ahora de entrada, ¿sí? Bueno, esto, para que recuerden, esto ya lo dijimos. 2 inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa más un inhibidor de la integrasa, que es el tratamiento de entrada. Ahora se usan 3 fármacos, ¿sí? ¿Qué serían estos? 2 inhibidores, que es la lamivudina y el tenofovir, que son los más famosos, más un inhibidor de la integrasa, que es el dolutegravir. ¿Sí? Ese es como el tratamiento de primera línea en el 90% de los casos, ¿sí? Esto ya lo vimos. Entonces, la historia del indetectable intransmisible, ¿no es cierto? Primero tiene un impacto importante en salud pública porque disminuye la transmisión, estar indetectable. O sea, cuando ustedes le piden una carga viral a un paciente, les va a venir no detectable, lo mismo que les vendría en un paciente. No quiere decir que el virus no esté, sino que la máquina, digamos, esa desde 10 copias. El paciente va a tener menos de 10 copias, lo va a tener siempre integrado a su ADN, pero no tiene la cantidad suficiente para que la máquina lo vea. Sí. Dijo que lo contagiaba por vía sexual. Por vía sexual, sí. Por sangre. O sea, lo que me refiero, si hay una transfusión de sangre de un paciente infectado que esté indetectable, puede haber contagio, obviamente, ¿sí? Pero ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si hay un pinchazo, no. O sea, no está indicado la profilaxis post-exposición en un paciente si te pinchaste con un paciente que está indetectable. No está indicada la profilaxis post-exposición porque no hay riesgo de contagio, ¿sí? El tema de la lactancia, como lo habíamos dicho, el VIH se transmite por leche materna, ¿sí? Eso es un problema para el término de salud pública. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, en Argentina, digamos, el Estado, etcétera, provee leche materna. En el África, que es donde es el foco de la infección de VIH, no hay condiciones económicas para que las mujeres dejen de darle la leche materna, ¿sí? Es un tema eso, es fácil decirles no le des la leche y no tienen para comer, le terminan dando la leche, obviamente, ¿sí? Es un tema eso, ¿sí? Bueno, ya vamos terminando, ¿sí? Una pregunta, sí. Aunque tenga carga viral indetectable. Aunque tenga carga viral, eso está por eso lo puse entre comillas, eso está en estudio, ¿sí? Pero por ahora actualmente no se recomienda aunque esté indetectable, ¿sí? Bueno, la estrategia de prevención combinada es lo que hacíamos antes sumado a 2 cosas, ¿sí? La profilaxis post-exposición, que ya hablamos, ¿no es cierto? Y luego hay otro esquema que es la profilaxis pre-exposición, que es lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Dar medicación, que son los mismos antirretrovirales los que se usan, ¿sí? Estas serían las indicaciones, por ejemplo, pacientes homosexuales, transexuales que usan inconsistentemente preservativo o que solicitan profilaxis post-exposición muy seguido, sería una indicación, habría que hablarles de que usen PrEP, que como les digo es tomar medicación, en realidad no se usarían 3, sino se usarían 2, o sea 2 antirretrovirales, sí. ¿Y esa profilaxis PrEP puede llegar a debilitar al paciente? No sé. No, para nada, por miren con los antirretrovirales, por ejemplo, acá atendemos muchos accidentes cordopunzantes y cuando cuando se da profilaxis post-exposición a un paciente, un médico que se pinchó, una enfermera que se pinchó, son 30 días la duración del tratamiento si es que el paciente es HIV positivo, ¿sí? Si es HIV negativo, se suspende en ese momento, obviamente, ¿sí? Pero en esos 30 días, la verdad que los efectos adversos les pasa a los pacientes también, está muy ligado a lo psicológico, ¿sí? Estoy tomando antirretrovirales, me duele la panza, tengo vómito y todo, ¿sí? Pero no tiene mayores efectos adversos, ¿sí? Los de ahora, ¿no? Los de antes, el AZT, todo eran power, ¿sí? Eso ya cambió, ¿sí? Luego, ¿cuál es la que nosotros usamos mucho en parejas serodiscordantes? Que es lo que habíamos hablado. Nos pasa mucho, ¿cierto? Diagnostican al varón o a la chica y lo testeamos a la pareja y la pareja es HIV negativa. Ellos por A o B, quieren seguir teniendo, digamos, vida sexual activa, etcétera. Se le puede ofrecer a la pareja darle PrEP, ¿sí? Es decir, tomar antirretro igual todos los días, los 2. Pero esto es, obviamente, hasta que la pareja llegue a estar indetectable. Cuando la pareja tiene indetectabilidad sostenida, se saca la PrEP, ¿se entiende? Porque ya no transmitiría por vía sexual, ¿sí?
El término que sí, sostenido sí no se entiende bien, pero son más o menos nosotros usamos por lo menos 6 meses, o sea, digamos serían, la carga viral, los CD4, bueno, la carga viral se hace cada 6 meses en pacientes con VIH, ¿sí? Nosotros los vemos, citamos cada 6 meses y les hacemos carga de control, ¿sí? Entonces, la mayoría se mantienen indetectables y cuando ya tienen, digamos, le viene indetectable, luego le haces otra a los 6 meses y le viene indetectable, ahí estás hablando de que hay una indetectabilidad sostenida. Entonces, más o menos sí serían como 6 meses de que tomen PrEP en caso de parejas serodiscordantes, ¿sí? Luego en trabajadores sexuales también están en riesgo, también está indicado, y también en usuarios de drogas endovenosas también. Pero en realidad, ¿cuál es el tema? Bueno, les voy a hablar para terminar. Vamos muchachos, 5 minutos, no se duerman, por favor. Bueno, para terminar, les quiero hablar, porque ¿cuál es el tema? Que como ustedes pueden ver, miren que acá, por ejemplo, una de las indicaciones es, como habíamos dicho, ¿no? Y también personas que tienen una ITS también serían personas que en teoría serían candidatas a PrEP porque sabemos que están en riesgo. O sea, si agarraron una ITS es porque están en riesgo de tener HIV también. ¿Se entiende? Miren, este es un artículo que nosotros publicamos en la revista Medicina de Buenos Aires, es una revista indexada, lo publicamos hace muy poquito, hace un mes, ¿sí? Por si quieren hacer la residencia con nosotros. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Sí? El artículo, bueno, el objetivo del artículo, como título dice, es percepción de riesgo de infección por HIV y conocimiento sobre el uso de antirretrovirales en prevención. ¿Por qué? Porque obviamente si ustedes, o sea, miren, las personas que tienen un ITS son personas que en teoría tendrían candidatas a PrEP, ¿sí? Pero para que las personas soliciten PrEP, porque en teoría las personas deberían saberse en riesgo de tener HIV y solicitar PrEP, pero si las personas no saben ni que existe la PrEP, entonces obviamente nunca lo van a tener, ¿sí? Entonces más o menos eso es lo que estudiamos. Hicimos una encuesta en el consultorio de ITS donde vimos a 100 personas, ¿sí? Les hicimos una encuesta, de esos 100, 52 fueron al momento en que les diagnosticamos. Nosotros tenemos un consultorio de ITS que es los días martes, donde vemos principalmente, sífilis, pero bueno, tenemos una manera de... Nosotros les sacamos serologías en ese momento, a 5 tenemos para sacar a 5 pacientes y luego los recitamos una semana después para ver los resultados, ¿sí? Porque vienen con uretritis, úlceras genitales, etc. Obviamente nosotros también buscamos HIV, hepatitis B, otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces acá, de estos 100, 52 fueron cuando los diagnosticamos y 48 fueron cuando los tratamos, principalmente sífilis, ¿no es cierto?, con una dosis de penicilina, ¿sí? Lo que evaluamos fueron los datos personales, percepción de riesgo y conocimiento de PEP y PrEP, ¿sí? Hubo varones y mujeres, ¿no es cierto? La mayoría eran varones, no por mucho, 67. Y mire, la percepción de riesgo en el último año, el 77% de los que ya tenían un ITS no se percibía en riesgo de VIH, 77%. De estos, de los que contestaron la encuesta conocían sobre la profilaxis post-exposición sobre la PrEP, 78 no conocían, o sea, 78%. Y sobre la PrEP, 82 no conocían, ¿sí? Miren que también sucede entre médicos, ¿sí? El conocimiento, porque lo que habías preguntado, o sea, que los antirretrovirales tienen una acción en prevención de infección de VIH, ¿no es cierto? Que era tu pregunta. Que eso casi, a veces ni los propios médicos lo sabemos, pero la gente, ¿sí? Entonces, miren, y el análisis estadístico, bueno, no hubo ninguna diferencia significativa en cuanto a sexo y grupo etario, ¿sí? Pero bueno, lo que demostramos acá, por eso creo que la revista le pareció interesante y lo publicó, es que esto pone un poco en tela de duda el enfoque del PrEP, etcétera, porque como que hay mucho que trabajar en el sentido de que las personas sepan que existe, porque si no, obviamente el enfoque no va a pegar, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que dice acá, la baja percepción de riesgo de infección y el conocimiento dificulta la implementación de la estrategia de prevención combinada, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, sobre el tratamiento el preventivo, digamos, el preexposición. En parejas estables sí, se usa hasta que la otra persona... bueno, sí, claro, cuando tienen múltiples parejas sexuales, etcétera, hay esquemas, ¿sí? Hay esquemas que te hablan de que tienes que... Es una cosa, no te lo voy a explicar ahora, pero hay esquemas que lo tienen que tomar 48... O sea, un esquema que lo tome siempre, ¿sí? Los pacientes no quieren eso, no lo quieren tomar, no sé por qué, pero hay también esquemas que tiene que tomar 72 horas antes de que él vaya a tener la relación sexual, hasta tanto tiempo después. O sea, hay esquemas, en la guía del ministerio, que es del año pasado, te da como muchas posibilidades de esquemas para ese caso, sí, pero también se podría dar, digamos, también lo podría tomar. Sí. Pero puede ser como prolongado en el tiempo. Sí, porque sería una terapia antirretroviral, digamos, pero sí se puede ser prolongado. Una pregunta, ¿con carga indetectable se suspende el tratamiento?
¿Es un HIV? No. No. La terapia antirretroviral es de por vida, ¿sí? Tiene que tomarlo siempre de por vida porque el virus siempre está presente. Entonces, ¿por qué se logra la supresión virológica? Porque justamente por la acción de los antirretrovirales. Entonces, nosotros en el momento en que le sacamos los antirretrovirales, la carga viral va a volver a subir, ¿sí? Y recordemos que, habíamos dicho, la carga viral es el predictor más fuerte de paso a SIDA. Entonces, bueno, nosotros lo vemos en pacientes que suspenden el tratamiento, ¿no es cierto? Le sacamos el tratamiento y obviamente la carga viral sube y los pacientes comienzan a andar mal, ¿sí? Ok. Gracias. Sí. No. Usted dijo que viene, tiene consultores de IPS y la prevalencia, que viene más, ¿son hombres o mujeres? Yo te diría que son más hombres los que vienen, sí, y por largo la mayoría es por sífilis. La verdad que sífilis es una enfermedad ultra frecuente, al menos acá en nuestro medio, ¿sí? Con todas las complicaciones que se conllevan. Lo que pasa es que también es como que se lo toman medio deportivamente los pacientes, como que, sí, a mí también me pusieron. Pero bueno, no saben de las neurosífilis.